Arrancamos la mañana hablando de tiempo de balance y demás. Les decía que íbamos a hablar con Ana Beremoto, con Graciela Moreschi, la psicología, lo espiritual. Y empecemos justamente por ahí. Las saludo a las dos. ¿Cómo andan? Hola, muy bien, ¿qué tal? Bueno, vamos a charlar justamente. En esta época del año empiezan, más en diciembre, pero ya estamos en este 27 de noviembre, ya estamos casi en el final de año. El 20 de diciembre ya deja de existir el día normal porque empiezan las reuniones, los feriados, los puentes y demás, y empieza uno a tener más tiempo como para balances y demás. Desde lo espiritual, desde lo psicológico, ¿cómo actúa uno? Sí. Yo te diría que el balance uno lo hace más en esta época, pero en realidad está bueno que uno se ponga en contacto con, que sea casi un balance diario, ¿viste? Como en las cajas que se hace... el cierre de la caja del día, El cierre digamos. de la caja del día, porque en los balances a uno le permiten ver qué pasó, y no para ver solamente en qué uno se equivocó, sino qué cosas, cómo te manejaste, qué pasó con eso que no se da y qué me está diciendo esto que no se da, porque muchas veces uno dice, bueno, tuve mala suerte, pero ¿qué tiene que ver esta suerte, digamos? ¿Qué me está diciendo este suceso sobre mí? Si uno comienza a hilar, se empieza a dar cuenta de que las cosas están conectadas y que de alguna manera por algo sucede, por algo de uno, que es eso lo que nos permite crecer. Cuando uno realmente... ¿Cómo se predispone ante la situación? Decís, también termina actuando. Uno se predispone... Exacto, uno se predispone por la situación, pero además yo te diría algo todavía más importante. Lo que nos sucede es casi una metáfora, y ahora explico con palabras más simples, de lo que nos está pasando internamente. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno lee, por ejemplo, así como si yo tengo una fractura, uno diría, bueno, me estoy deteniendo, ¿qué pasaba? Y vos decís, tal vez metí la pata en un pozo y esto fue mala suerte. No, metí la pata en un pozo, ¿de qué me está hablando esto? De mi apuro, de mi no terminar de ver, de que necesito detenerme. ¿Qué es ese suceso que me está diciendo algo de mí? Acá es donde yo digo, empezar a leer lo que sucede no como cosas a las que estoy ajeno, sino como cosas que me involucran. Y a partir de ahí uno va creciendo. Esto se hace mucho en el psicoanálisis junguiano. Jung tenía esta particularidad, hablaba de un inconsciente, pero de un inconsciente que también estaba conectado con el todo, con el sí mismo, claro, Mira, con una dimensión más profunda que tiene que ver con lo espiritual. Es interesante porque hoy se está hablando mucho de Jung y en realidad tiene que ver con esto. Es como si... Es el pie ideal para Ana. pero por eso, ¿no? sí. Como si lo hubieran preparado. Sí. La verdad es que todos nosotros sabemos que estamos en una transición planetaria muy importante. El ser humano se está transformando y si miramos hacia atrás, hace 10 años, vamos a ver que éramos totalmente diferentes a lo que somos ahora. Y si miramos hace un par de años atrás, también nos vamos a dar cuenta del gran cambio que hay en nosotros. Si miramos hace un año, hace 6 meses, ayer, realmente hoy en día nos estamos dando cuenta de que cada momento nos estamos resignificando, estamos avanzando, estamos enlazando más con nuestro ser. Y le estamos dando... Cuando decís así, estamos, o sea, ¿incluís a todos? ¿Vos creés que esto es generalizado? Sí, realmente hay un gran despertar. Lo que ocurre es que en estos tiempos de vibración, cuando nos damos cuenta de que estamos cambiando, ya no nos podemos esconder como hacía años atrás. Digamos que hay que ser consecuente con el cambio. Esto hace que se producen unos cambios muy interesantes en nuestras vidas. En este momento de transformación del ser humano, los balances son, como bien decía Graciela, son balances del día a día, porque cada día nos estamos convirtiendo en seres absolutamente más enlazados con lo que realmente somos. Por eso la personalidad hay que darle la herramienta, hay que darle el protagonismo que realmente tiene, que es una herramienta más
de tantas otras que tenemos el ser humano. Ahora lo importante es enlazar con el momento presente que tenemos para emanar el mayor nivel de vibración de amor que somos capaces de dar. Y en este sentido, Graciela, no sé, cuando las dos hablaron de lo mismo, de este balance del día a día, Sí. ¿Cómo lo toma cada uno? Digo, el que es positivo por lo general lo toma como positivo y el que es negativo lo toma como negativo, ¿y cómo sale de ese círculo? Pues yo te cuento Porque lo hace uno qué mismo, le digo. sugiero yo y qué hago yo todas las noches, y le sugiero a mis pacientes. Hay algo que es la anamnesis del día. ¿Esto qué es? En 10 minutos, repasar lo que pasó en el día, desde la noche hasta la mañana y de la mañana hasta la noche, sin juzgar, sin mirar si está bien o mal. Tratar de mirarme como si fuera una película. Un testigo, claro, que está pasando una película. Si hay algo, no quedarte enganchado, tiene que ser algo que de 10 minutos, pero no más. Pero el tema es mirar, y si hay algo que se me pasó por alto, hay alguna reacción que algo me produjo, bueno, la tomo en cuenta. Después entenderé por qué, pero es decir, no dejar que la cosa pase, sino darme cuenta porque esto que está pasando me está transformando. Esto, uno está hecho de todos los momentos. No me quedo colgada del pasado, me quedo simplemente observando y viendo, uy, acá esto me dio bronca, o acá esto no me salió. Y de pronto me salta esto que es el reconocimiento, el darme cuenta que, bueno, algo pasó con eso, algo me está diciendo este hecho y por algo reaccioné. No pasar por alto así la vida, no tragármela sin darme cuenta. Has hablado de esta malla dual, Sí. has hablado de estas películas varias veces con nosotros, Ana, ¿no? Sí, la verdad es que hoy en día tenemos que tener una palabra clave para cada uno de nosotros: comprensión. Comprendernos y comprender el exterior. ¿Qué ocurre? Que en esta maravillosa tierra, que es una tierra escuela, ¿es escuela por qué? Porque hay distintos niveles de conciencias, y esos distintos niveles de conciencias están encarnados en un mismo templo físico. Aparentemente todos somos iguales, pero tenemos vibraciones muy diferentes, tenemos sabidurías distintas, niveles de comprensión diferentes unos con los otros. ¿Esto qué significa? Que nosotros, es como cuando vemos a un peral, un árbol que nos da peras, no le podemos pedir que nos dé manzanas. Esto significa que en el entorno tenemos que comenzar a comprender quién es el ser que hay enfrente, quién nos está hablando, qué nivel de conciencia tiene. Y nosotros tenemos que comprenderles que las experiencias que nos van a aportar esos seres van en base a su nivel de evolución, a su nivel de amor, a su nivel de sabiduría. Tenemos que comprenderles y comprendernos en nosotros todos los procesos que tenemos al cabo del día, de esas experiencias que a veces nos hacen sentir estar mejor, otras veces nos hacen sentir estar peor. Comprendernos en que es natural en nosotros sentir todas estas cosas, porque nuestro cuerpo son alertas que nos dan para saber discernir qué es lo que realmente estamos viendo del otro. ¿Y uno tiene que estar preparado para hacer esto o lo puede hacer cualquiera? Porque da la sensación que, al escucharte a vos que tenés una paz y lo contás de una forma muy especial, es como que tenés que tener una suerte de entrenamiento, tenés que conocerte demasiado para hacer eso. Yo no me creo capaz de conocerme todavía como para hacer esto que vos estás contando. Tenés que estar como preparado, tenés que tener una mirada distinta de vos mismo para hacerlo. Claro, realmente ser conscientes de esto y tener mucha voluntad. No me gusta decir la palabra trabajar, porque, como decían nuestros amigos incas, es trabar hacia abajo. Me gusta la palabra activar. Nos tenemos que activar constantemente, siendo conscientes de todo esto que estamos hablando. No nos podemos distraer, es decir, tenemos que vivir el momento presente, ahora, cada momento, cada minuto, estar presente en quiénes somos, en que estamos en este cuerpo, que respiramos, que somos energía, en lo que siento cuando hablo contigo, qué es lo que manifiesta mi cuerpo, una sensación de paz. Entonces tú eres paz que me estás transmitiendo y sacas de mí lo mejor. Ser consciente en cada momento de lo que nos ocurre a nivel individual es vital para entender el entorno y poder transformarlo. ¿Cómo se transforma? Emanando
tranquilidad, emanando claridad, emanando el mayor nivel de amor, que es como realmente indica cuál es la evolución de esa persona, de ese ser, a través del amor, no a través de la sabiduría, a través del amor. ¿Y en ese sentido, Graciela? Yo quería contestarte también esto, porque creo que el tema de si uno está preparado o no, uno va haciendo camino al andar. Es decir, uno se va preparando en la medida en que pueda detenerse a mirar, por eso digo, aunque sea 10 minutos a la noche, qué nos pasó y qué nos pasa y qué sentimos frente a las cosas que nos pasan. Cuando uno empieza a ver que todo está conectado, que si me enganché, por ejemplo, con una persona que me produjo mucha bronca, no es, uy, qué antipático o qué mala persona. Algo me conectó conmigo, algunas cosas mías que yo rechazo. Poder empezar a mirarse y detener. Creo que el punto es este, lo que uno puede hacer solo es simplemente observarse sin ese juicio de valor y sintiendo después, si uno puede hacer una terapia que pueda acceder a ese todo y tratar de unir, bueno, sería bárbaro, pero si no podemos, por lo menos pararnos y tener ese contacto con uno mismo. Hace un ratito Ana decía una cuestión que el hombre va evolucionando cada vez más y cada vez más se va conectando con uno mismo. Yo veo que van hablando básicamente de las mismas cosas de lo psicológico y de lo espiritual. Esto hace 15 años, ¿esta charla hubiera sido igual, hubiera sido diferente porque el hombre fue evolucionando o no? ¿Hubiera sido parecida? No, antes no es como ahora. Esa es la gran diferencia y vemos los grandes cambios que están habiendo. Ahora mismo nos estamos uniendo, fundiendo la medicina, la psicología, la ciencia, la religión, la espiritualidad, la energía, porque todo es energía, tiene un solo nombre. Espíritu significa energía, significa sabiduría, significa amor. Y todos sentimos, todos los profesionales que vienen a nuestras consultas, tanto médicos como psiquiatras, como psicólogos, sabemos que hay algo más que está ocurriendo. No, a veces no le sabemos poner palabras, porque estamos muy acostumbrados a usar nuestro cerebro, que es el que va a racionalizarlo todo. Claro. Pero ahora las cosas suceden de otra manera, es a través del sentir. Y poco a poco vamos entendiendo de que nuestras resonancias son las que nos abren camino. A veces no sabemos explicarlo de una manera intelectual, pero sí sentimos que la resonancia es una gran verdad, es una gran certeza. Y estas son las herramientas que están produciendo la fusión de todas las parcelas vitales de nuestra vida hasta que sea una sola. Y esto no va a ocurrir dentro de mucho tiempo. Y en ese sentido, Graciela, yo digo, no sé si me expliqué bien, digo, totalmente. Varias cosas que están diciendo van por el mismo lado. Hace 10 años, 15 años, ¿cómo era y por qué ahora fue por este lado de la psicología? Mira, yo te voy a decir como desde la evolución psicológica. En un principio, en los años 80, todos éramos muy psicoanalistas, mucho más freudianos. En Freud aparece el inconsciente, pero también hace como el sexo, la sexualidad, lo reprimido era lo más importante. Hoy se rescata mucho a Jung, que es otro personaje contemporáneo a Freud, sin embargo, en algún momento estuvo como dado de lado. Y ahora, y la diferencia, él cree en el mismo inconsciente, en los mismos complejos reprimidos, pero hay un paso más que da, que sería, hay un contacto con el sí mismo, con el sentido. Él en un momento dice, después de los 30 y pico de años, el principal problema de la gente no es el sexo, sino el sentido de su vida. Esto lo decía, murió en el año 62, y decía, bueno, en la terapia hay que ayudarlos a conectarse con el sentido. Bueno, hoy se está rescatando esta figura. Yo que hago terapias cognitivas para los trastornos de ansiedad y demás, sin embargo, cuando hay crisis existenciales, tomo mucho esta figura de Jung porque creo que es como la conexión con ese sí mismo y con lo más profundo que va más allá de lo meramente corporal y que nos conecta.
Pero esto es una evolución que nos está pasando a todos. Claro.